Sobre la universalidad del comportamiento de automedicación, encuentro de evolución biológica y culturas animales y humanas. Pues este título, digamos, está diseñado especialmente pensando en el público que tengo en este momento, que es un público especializado, especialmente dedicado a la investigación básica, a la investigación en ciencias básicas, que no es el público que yo suelo tener. Cuando yo hablo de automedicación, yo suelo tener un público más de ciencias de la salud, un público con médicos principalmente, o gente del medio del medicamento, por ejemplo, farmacéuticos, farmacólogos, pero en menos medida tengo gente de ciencia básica y aquí eso me interesa mucho porque yo vengo de la ciencia básica psicológica, de la psicología experimental y en ese sentido creo que tenemos unos referentes comunes importantes. Bueno, aquí ya vi que puedo avanzar. Reitero mi agradecimiento a Jaime, director del Centro de Neurociencias de la UCR. El centro ganó el premio Rubén Ardila, como mencioné, por esta invitación al seminario de cierre. También quiero reconocer muy especialmente a dos discípulos míos muy claves en este desarrollo sobre el tema de la universalidad de la automedicación. Por un lado, Daniel Charris Farrera, un investigador de origen venezolano, excelente, muy bueno, actual co-investigador del proyecto Global Self-Medication del Observatorio del Comportamiento de Automedicación de la Universidad del Rosario, y Erika Mora Gómez, ya egresada del programa de Psicología de la Universidad del Rosario, con quien pude visualizar por primera vez el tema de la universalidad, aunque originalmente no era mi tema, pero gracias a una iniciativa de ella se pudo llegar a esta problemática y a esta nueva línea de investigación. Bien, como les decía, mi origen está en el Observatorio del Comportamiento de Automedicación. Este es un recurso público académico que tiene como propósitos la definición, clasificación, medición, explicación, divulgación e intervención del comportamiento de automedicación con base en la evidencia científica más reciente que esté disponible. Fue fundado el 21 de abril de 2014, lleva 6 años creado. Sin embargo, ya como un recurso oficial de mi institución, de la Universidad del Rosario, a partir de 2016, con base en mi proyecto de años sabáticos. Entonces, este recurso no solo tiene el patrocinio de la Universidad del Rosario, sino que tiene su respaldo académico, particularmente el grupo de investigación Estudios en Ciencias del Comportamiento, que está reconocido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia. La labor que nosotros llevamos aquí, pues es, como ustedes pueden ver, de investigación, pero también de intervención de este fenómeno que tiene múltiples facetas, ya lo veremos. Bien, aquí una pregunta que parece obvia, pero no lo es, como todo lo que sucede con psicología y ciencias del comportamiento, debemos preguntarnos, ¿qué es automedicación? Aquí recurro, en principio, a lo que podríamos denominar una especie de definición oficial de la automedicación. Me imagino que las personas que están aquí, que tengan alguna conexión con las ciencias de la salud, conocen muy bien este recurso, el MESH, que es la base de datos de descriptores de ciencias de la salud. Los MESH son los Medical Subjects Hearing, o los descriptores de medicina o biomedicina más bien. Desde este recurso, que es producido por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, aparece esta definición. Self-medication, aquí lo voy a traducir, es la
autoadministración de medicación no prescrita por un médico o de una manera no dirigida por un médico. Entonces, esa es como la definición que he denominado como oficial. En la literatura académica uno puede ver una gran cantidad de definiciones muy similares, tienen pocas variaciones, más o menos la idea alrededor es la misma. Y me sorprende, aún me sigue sorprendiendo lo antigua que es esta definición para lo que ha cambiado tanto este fenómeno en las últimas décadas. Sin embargo, la definición se introdujo en el año 65, 1965, hace 55 años, y con una actualización en el año 68. O sea, lleva 52 años sin ninguna variación, sin ninguna modificación. Esto ha sido para nosotros en el observatorio un gran acicate, un gran motivante para tratar de redefinir el fenómeno, para tratar de darle un nuevo look con base en lo que está, especialmente en lo que está sucediendo con este fenómeno en las últimas décadas. Por ejemplo, he aquí una lista, no es todo el conjunto, pero he aquí una lista de algunos de los cuestionamientos que tenemos nosotros desde el observatorio sobre esta definición clásica de automedicación. Por ejemplo, se trata solamente de un comportamiento de autoadministración. ¿Qué pasa en aquellos casos en los cuales, por ejemplo, un individuo administra a otro manteniendo la agencia, es decir, la agencia de la decisión de la administración del medicamento? Por ejemplo, una madre que administra a su hijo un antipirético en estos tiempos de pandemia, por ejemplo. O un caso dramático que sucedió allá en Costa Rica, país que quiero mucho. Mi anfitrión que vive en Alajuela tiene una vecina que le administró a su perrito, que no tenía ni 5 kilos de peso, el perrito se llamaba Pinky, le administró sus propios analgésicos humanos. Se los dio. Obviamente mató al perrito. Aquí hay una forma de automedicación también desde nuestro punto de vista, en tanto que la señora tenía la agencia y dio el medicamento a su mascota que está bajo su tutela y bajo su poder, ¿no? Digamos, una forma de administración por poder. Ok, ese es un asunto. Esto incluso se va a ver también, lo vamos a retomar cuando miremos el tema evolutivo, cuando lo miremos, ahí vuelve el tema de autoadministración. ¿Está exclusivamente relacionado con el autocuidado de la salud? Esta es una pregunta importantísima para nosotros, porque nos ha permitido ver otras, el observatorio nos ha permitido visualizar otros motivos que no tienen que ver con el autocuidado de la salud. Aquí, digamos, me gustaría de pronto hacerles una pregunta rápidamente a mis participantes. ¿Ustedes se pueden imaginar otro motivo diferente por el cual una persona podría consumir un medicamento que no tenga que ver con el autocuidado de la salud? ¿Podría alguien ocurrírsele algo, decir algo, cualquier cosa, otro motivo que no sea el de la salud? Rendimiento en ejercicio, un atleta. Excelente, gracias. Estética, tal vez. Ajá, sí va a decir. Estética, ¿qué otro? Recreativo. Bueno, wow, muy bien, excelente. Ya se me han anticipado 3 que nosotros hemos visualizado y además clasificado. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, aquí podemos ver que la automedicación no tiene que ver solamente con el autocuidado de la salud. Está bien que, digamos, el término en el mesh term, pues necesariamente tenga el referente de salud.
así sea implícitamente, pero se entiende porque se trata de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y pues obviamente, pues dado ese contexto, uno puede entender que se aborde con esa perspectiva o esa motivación, pero vemos cada vez más que se trata de un comportamiento que está cada vez más lejos del autocuidado de la salud. Bien, ya miraremos eso. Otro cuestionamiento. ¿Hay automedicación en el contexto de la prescripción médica? Esto teniendo en cuenta que se menciona que se trata de una automedicación por fuera de la prescripción médica. Pero si yo, por ejemplo, me pongo de creativo a aumentar las dosis, disminuir las dosis, prolongar el tratamiento o cortar el tiempo del tratamiento, todas esas variaciones en la prescripción, desde nuestro punto de vista, son formas de automedicación. Porque estando dentro del contexto de la prescripción médica, la estamos alterando. Y estamos alterándolas con nuestra propia agencia de decisión. Nosotros mismos tomamos esas decisiones, a pesar de que recibimos una instrucción en otro sentido. Entonces, también vemos que podría haber automedicación en el contexto de una prescripción médica. Otra cuestión que es interesante desde un punto de vista, no solamente desde la antropología, también incluso desde la biología evolutiva, también tiene muchas facetas. Es la figura del médico, entre comillas, digo el médico, ¿no? Porque pues aquí se menciona en la definición clásica, pues el médico graduado, incluso uno se puede imaginar el médico desde el punto de vista norteamericano, ¿no? Que es una figura mucho más exigente, que requiere muchos más estudios, etc. Pero esa figura del médico es válida para todas las personas y todas las culturas. ¿Qué es un médico? ¿Qué es un médico para una persona de a pie, en la calle? El médico puede ser el farmacéutico del dispensario, de la farmacia, de la droguería, como decimos aquí en Colombia. El médico puede ser mi madre o puede ser mi amigo. O sea, es decir, la cuestión del médico es una cuestión que hay que mirar desde el punto de vista cultural también. No solamente, digamos, desde una ortodoxia, digamos, de conocimiento, digámoslo, occidental, ¿no? Lo mismo con respecto al tema de la automedicación en otras especies, eso también tendrá sus facetas. Ya las miraremos. Y finalmente, pues aquí ya me he anticipado un poco. ¿Está presente solo en seres humanos? Bueno, aquí en el título de mi intervención he mencionado automedicación en animales, incluso he mencionado algo aún más atrevido, que es culturas de automedicación en animales. Entonces, esto también es importante tenerlo presente en la definición, porque si ustedes se dan cuenta, también está implícito en aquella definición clásica, puede que se trata de un fenómeno humano, exclusivamente humano. Entonces, todas estas dudas y otras que hemos tenido a lo largo de varios años nos han llevado a plantear una nueva definición que aún seguimos construyendo. Perdón, vamos a ir acá. Bien. Aquí les voy a presentar la definición que estamos construyendo de automedicación en el observatorio, tratando de recoger estos cuestionamientos y otros, y mirando el espectro amplio de motivaciones que tienen y que ustedes aquí ya mencionaron en parte. La voy a leer y voy a pedirles un poco de atención y paciencia porque esta parte es central para el resto de la discusión. Dice, automedicación es un comportamiento individual de consumo
consistente en la autoadministración o administración a otros individuos, o cuando hablo de individuos puede ser humanos o no humanos, de medicamentos en el más amplio espectro, incluyendo productos naturales, por fuera de la prescripción o alterando la prescripción con la función original de autocuidado de la salud u otras diferentes, como el aumento del rendimiento físico o cognitivo. ¿Sí? Cito a Fornaguera 2020, la acaba de mencionar. Eso es lo que llamamos dopaje. Dopaje en un sentido amplio. La búsqueda de aumentar el rendimiento con sustancias. Uso recreativo, la mencionaron también aquí los miembros del seminario. Uso evasivo también escuché por ahí. Uso cosmético también lo alcancé a escuchar. Terminación de la vida, entre otros. Aprovechando siempre sus principios activos farmacológicos. O sea, más allá de las motivaciones, lo importante es que siempre los principios activos farmacológicos van a estar operando en las dosis que sean necesarias para que tenga el efecto que el individuo requiera. Perdón, Andrés, voy a empezar a interrumpir. Claro, adelante, por favor. Ok, lo primero, Sí. parecería que existe en esta definición una contradicción. La contradicción que veo es cuando uno dice automedicación, el auto es a uno mismo. Y ahí dice que es administración a otros. Esa era mi primera contradicción aparente. Y la segunda es, cuando habla de principios farmacológicos, yo podría pensar en me voy a tomar un té. De hecho, están actuando principios farmacológicos, pero podemos decir que es simplemente una cuestión, tal vez ni siquiera es que quiero tranquilizarme ni nada, es una cuestión social, vamos a tomar un té, ¿es eso autoadministración? Y cabe dentro de eso, porque hay gente que toma cafeína para mantenerse despierto, pero hay gente que toma té para estar con los amigos. Entraría todo esto porque hay principios farmacológicos que están actuando a pesar de que no exista la conciencia de ello, tal vez. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, voy a responderte en primer lugar con respecto al concepto de auto, que es una reflexión bien interesante. Incluso yo he visto en la literatura biológica, la literatura que se refiere especialmente a la automedicación animal, he visto los dos usos. Es decir, he visto animal self-medication, pero también animal medication. Para tratar, digamos, de abarcar de una forma más coherente o más lógica esta cuestión. Pienso que el motivo de mantener el auto se refiere al concepto de agencia, que lo he mencionado aquí varias veces. ¿Quién tiene la agencia de la decisión? Cuando un individuo tiene esa decisión, pero el destinatario es otro, para nosotros sigue siendo un caso de automedicación. Digamos, esto es un poco, digamos, podría ser cuestionable desde un punto de vista conceptual, pero también nos permite abarcar un conjunto de fenómenos bajo la misma sombrilla y bajo el mismo análisis. Podríamos ahí sí, creo que algo que sí podría hacerse, y pues esto me lleva a pensar en una propuesta de reestructuración conceptual. La automedicación sería un caso de medicación. El fenómeno más general podría ser el de medicación, y ahí, en el caso de la medicación, variaría el agente de la medicación. ¿Quién toma la decisión? Si la misma persona, una persona que recibe ese medicamento, o como es el caso
caso clásico de la prescripción, un profesional que prescribe. ¿Bien? Eso sería como el caso más general y este sería un caso particular. Pero no, digamos, no es para nosotros un motivo mantener un concepto rígidamente. Dentro de nuestra exploración hemos considerado incluso la posibilidad de revisar los términos. Y creo que esto es algo importante en ciencia, es supremamente importante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la literatura, buena parte de la literatura de automedicación animal sigue usando ese concepto. También hay otro concepto que está asociado, que es el de farmacognosia y zoofarmacognosia. Eso también se ha visto en este contexto, pero es menos frecuente. Entonces, por lo pronto, estamos usando aquí aquel concepto que es como el más usual dentro de la literatura científica que estamos revisando. Pero creo que tu observación, Jaime, es bien pertinente y sigue mereciendo un análisis, un reanálisis continuo. Para que puedas avanzar, Andrés, solo te voy a decir algo. ¿No será que ustedes lo que están tratando es de meter una definición en una palabra que ya existe? Y entonces esa palabra que ya existe le están metiendo cosas que son novedosas, pero la palabra sigue siendo la misma. Y entonces a la hora de definirla, tiene sus limitaciones porque siempre se está agarrando al principio inicial de lo que esa palabra significó. Y era auto, era el que la persona se haga una administración propia. Y entonces ahora que ustedes quieren dinamizar la definición, ya no les calza con la palabra. Pero por supuesto que hay que dinamizar el concepto, pero la palabra no lo permite por su misma forma, etimología, digamos, de automedicación. Entonces, es nada más, no quiero detenerte más en eso, pero me parece que es como eso, tratar de mejorar una definición para pegar a una palabra que ya existe, cuando tal vez deberíamos buscar otra palabra que definiera mejor el concepto. Estamos completamente de acuerdo, sí. Y nosotros estamos abiertos a esa posibilidad, de hecho. Ahora que en enero justamente voy a tener reunión con mi comité científico del observatorio, voy a plantear este tema, me parece de la mayor importancia y te lo agradezco mucho, Jaime. Créeme que es una reflexión que nosotros ya traíamos, es como una especie de piedra en el zapato, pero esas son las cosas que nos hacen avanzar en ciencia, ¿no? Entonces, creo que puede ser un buen momento para hacer un salto terminológico, ¿no? Más que conceptual, o no solamente conceptual, sino también de término. Bien, con respecto al tema del espectro de motivos, pues efectivamente, Jaime, lo que nosotros hemos detectado y que creo que debe ser tenido en cuenta desde la psicología, por lo menos desde nuestra disciplina, es el espectro de motivos. De hecho, el abordaje de motivos nos ha enriquecido mucho la visión de este comportamiento, porque hemos encontrado que los humanos, pero incluso también eventualmente otras especies, podrían estar consumiendo medicamentos o fármacos, también agentes farmacológicos presentes en la naturaleza, o en un medicamento químicamente sintetizado, para cosas muy distintas del autocuidado de la salud. Y ahora, entonces, nos hemos dado un poco a la tarea de hacer ese mapa de motivaciones y mirar sus relaciones, tratar de hacer incluso una taxonomía. Entonces, estamos en eso, como aparece aquí, es un tema que sigue en construcción, pero que nos ha parecido un descubrimiento realmente fascinante. Bien, ahora justamente queremos ver qué grado de universalidad tiene y cómo se relaciona esto con otras especies. Bien. Una pregunta que es muy típica en el ámbito de las ciencias de la salud, la gente que ha trabajado el tema de la automedicación en una perspectiva original de ciencias de la salud,
suele hacer la pregunta clásica epidemiológica, que es la de la prevalencia. ¿Cuál es la prevalencia de la automedicación? Y uno puede ver en esos cientos o incluso miles de investigaciones publicadas por países o por gremios, la automedicación tiene unas cifras muy variables de prevalencia. 80, 90, 60, 70. Sin embargo, la reflexión que nos ha suscitado es, si contemplamos todo el conjunto de motivos posibles por los cuales se consumen medicamentos, esa prevalencia va a ser prácticamente del 100%. Estamos hablando de un fenómeno en el cual nos hemos involucrado todos de algún modo en algún momento de nuestra vida. Realmente. Si ustedes lo piensan a partir de este espectro, podríamos decir, sí, todos lo hemos hecho de algún modo. Y esto, pues, por supuesto, no tiene nada malo. Es más, incluso se trata aquí casi que un comportamiento tan natural como comer o dormir. Un comportamiento con una motivación muy básica, como todos aquellos que se ven en psicología básica la motivación, cuando estamos estudiando psicología. Faltaría la motivación de medicación o automedicación. Entonces, aquí, digamos, estamos visualizando un primer planteamiento de universalidad. Todos los humanos nos automedicamos, de algún modo, si contemplamos ese espectro amplio, que incluso incluye esta cuestión tan aparentemente simple como tomarnos un té, así sea en un contexto social, así no haya una conciencia del tema, sino que sea una cuestión cultural, pero se efectúa y tiene unas consecuencias ese comportamiento. Entonces, ahí ese espectro nos incluye a todos en cualquier momento de nuestras vidas, incluso desde el nacimiento. Bien, el tema de la universalidad del comportamiento de automedicación me empezó a surgir hace algunos años cuando dirigí el trabajo de grado de Erika Mora Gómez, psicóloga de la Universidad de Rosario. Con ella efectuamos en su trabajo de grado una revisión bastante grande de literatura empírica sobre automedicación. El objetivo que tenía Erika en aquel momento era examinar sistemáticamente la literatura de corte empírico, no aquella literatura teórica o editoriales, etcétera, sino aquella literatura que generara resultados novedosos u originales, que estuviera disponible en bases de datos académicas. Y una cuestión digamos que una iniciativa que tuvo Erika fue hacer esto, con base en la ubicación geográfica de los autores de correspondencia. Ella creó un mapa en Google Maps, que por cierto está aquí, sigue estando disponible al público, el link está aquí. Ustedes aquí creo que lo pueden ver. El mapa sigue aquí presente. Yo en aquella época, esto fue hace como unos 5 años, yo no conocía esta herramienta. Erika, pues muy pila, como decimos nosotros aquí, me dijo, los autores de correspondencia en un mapa de Google. Aquí justamente aparece el título, Investigación Empírica Automedicación. Aquí está, este es el mapa original que hizo Erika. Aquí ustedes pueden ver las ubicaciones de los autores de correspondencia de esas investigaciones. Como pueden ver ustedes, tienen una distribución muy impresionante
en todo el planeta, en todos los continentes. Este es el mapa original. Qué bueno que está disponible todavía. Andrés, Entonces vuelvo aquí. Señor. como te gusta hablar así más concreto en esto, tienes un Sí, mapa, pero yo te voy a decir, de acuerdo con la definición que me dijiste ahora de la sí, automedicación, me sí, cuestiono, ¿este sí. mapa se basaba en una automedicación farmacológica con fines de salud o con las otras cosas? Primero. Y segundo, ahí aparecen los países del referente del artículo, pero no aparece la frecuencia en el que esos diferentes países hicieron estudios. Ahí tú te me estás anticipando a lo que hice en la investigación más reciente con Daniel Charris, que Ah, ok, ahí sí se ok. recoge el tema de las frecuencias. Ah, ok, Es ok. que, a ver, es muy buena tu observación. Lo que sucede es que aquí el objetivo no era recoger esas frecuencias, en principio, sino que esta fue como una especie de primer encuentro, digamos un encuentro fortuito inicial que tuve con el tema de la universalidad, que no me lo había planteado. Era algo que no estaba buscando y lo encontré. Eh, es lo que quiero decir. Es decir, esto, que fue una iniciativa de mi estudiante, me permitió ver otro detalle que no estaba buscando. Ok. Aquí simplemente era una sistematización que hizo Erika de los autores de correspondencia. Efectivamente, la mayor parte de la literatura que Erika encontró, que eran 106 estudios en 57 países, como aparece aquí, aquí estoy mostrando la imagen de la versión ya publicada, en 2018. Eran 106 estudios publicados en 57 países. Yo la verdad no estaba esperándome tan variedad y tal amplitud geográfica. Cuando uno revisa literatura, no sé, Jaime, pues si tú estés de acuerdo conmigo, por ejemplo, si tú revisas literatura de un tema muy especializado en neurociencias, obviamente la neurociencia se ha vuelto ya muy internacional, pero si uno hace una revisión de literatura de un tema muy específico, probablemente los resultados se te van a concentrar mucho en Norteamérica y en Europa, aún, porque pues todavía siguen siendo los referentes y los mayores productores de conocimiento en esa área. Entonces, yo un poco me estaba esperando eso también, digamos, que hubiera una mayor concentración en este mundo metropolitano de la ciencia y no en el mundo periférico de la ciencia. Y lo que veo aquí es un panorama bastante distribuido, muy universal o más global, digamos. Universal en sentido de global, de mundial, ¿no? Entonces, a mí me quedó como la espina de seguir explorando esto, porque me da una pista como estudioso de este fenómeno. Pensé, bueno, esto puede ser una vía interesante para estudiar, ¿no? Y lo seguí trabajando paralelamente con otros proyectos. Entonces, resulta que se dio una cosa muy curiosa aquí que quiero compartirles y que de paso resuelve el tema de las frecuencias que tú me dices, Jaime, ¿no? Bueno, aquí ven ustedes ResearchGate. Yo no sé si ustedes usen ResearchGate, creo que ya es muy usual. Me pregunto si el Centro de Neurociencias tienen perfiles en ResearchGate, los investigadores, o tú mismo, Jaime, si conoces la herramienta y la usas. ¿Conoces Sí, ResearchGate? sí. De hecho, varios investigadores del centro tenemos el perfil en ResearchGate, sí. Exactamente. Bueno, pues ResearchGate se ha vuelto realmente, como entre comillas, el Facebook de los científicos, ¿no? En el sentido de su uso amplio por parte de investigadores. Esto ya es usado por millones y millones de investigadores en todo el mundo, desde estudiantes hasta premios Nobel, ¿no? Entonces, resulta que yo
tengo pues una actividad continua en ResearchGate y tuve un hallazgo también, digamos, fortuito, pero que fue afortunado. Resulta que como buena base, como buena red social, porque ResearchGate en últimas es una red social que también se vale de algoritmos de inteligencia artificial para hacer sugerencias, por ejemplo, sugerencias de personas para conectar, sugerencias de artículos para seguir, etc. Aquí en Home, a diario, me empecé a encontrar artículos sobre self-medication y lo que hacía era hacer follow, o perdón, recommend. No follow, sino recommend, o sea, recomendar. Y esto llevo, de hecho, varios años haciéndolo, recomendar, encontraba algún estudio y lo empezaba a recomendar. Estaba, en cierto modo, pues, alimentando este algoritmo, este robot interno, lo estaba moldeando. Y lo que vino a generar esto con el tiempo fue una nueva muestra que digamos, tenía ese mismo carácter de universalidad como el que vimos inicialmente con Erika Mora, pero aquí sí ya había una intención de buscar esa universalidad del fenómeno. Por cierto, aquí les planteo a ustedes una cosa muy curiosa, un problema que yo no sé si ya ha sido planteado en el mundo de la investigación, y es que ahora en el mundo, digamos, en el mundo de Internet, estamos interactuando toda hora con robots. ¿Qué hacemos con esos robots? En este caso, yo puedo decir genuinamente, honradamente puedo decir que el robot debería ser coautor de mi estudio, porque este robot ha estado interviniendo sistemáticamente. ¿Cómo darle ese crédito? Tengo ese dilema, no sé si ustedes sepan algo. Pero si yo pudiera, yo podría, y creo que Daniel Charris, mi co-investigador, estaría de acuerdo en incluir al robot de ResearchGate como un coautor en esto, porque ha estado sistemáticamente votándome sugerencias que son muy adecuadas, muy pertinentes para hacer una nueva visualización. Y entonces, aquí a la fecha de más o menos hace un mes, con corte de octubre de 2020, se generó este panorama. Este conteo, este acumulado lo hizo Daniel Charris. Y aquí aparece de nuevo el tema de esta universalidad en términos de globalidad. En total, 168 artículos de 61 países en 5 continentes. 33 artículos en África, 24 en América, 83 en Asia, 27 en Europa, 1 en Oceanía. Self-medication en un sentido amplio no estaba haciendo una restricción por algún tipo de motivo ni algún tipo de población, sino básicamente self-medication por país. Aquí Esto, ya perdón, Andrés. perdón, hago la aclaración. El moldeamiento, en este caso digamos, del robot, fue especialmente de estudios de prevalencia por país, cuando aparecía un país, por ejemplo, automedicación en médicos iraníes, o automedicación en enfermeras de Togo, etcétera. Iban apareciendo esos resultados. Cuéntame, Jaime. Sí, no, yo quiero insistir en un punto. Digamos que tú tienes estos datos. Voy a serte muy sincero. No sé de qué fecha a qué fecha escogiste que Sí, el robot hiciera eso, porque me parecen muy sí. pocos. Me parecen muy pocos estudios. Es que, a ver, aquí creo que hay que insistir en una cuestión.
Y es que una cosa es estudio de automedicación a secas, ¿sí? Por supuesto, la literatura de automedicación es muchísimo mayor, claro. Si uno coloca el término self-medication en Scopus, o en Web of Science, o en PubMed, por supuesto le van a aparecer no solo miles, sino puede ser incluso hasta millones de registros. El punto aquí, el moldeamiento aquí es doble, porque no es solamente self-medication, sino self-medication con un referente geográfico específico que son los países. Es decir, estudios de automedicación en un país específico. En ese sentido, son 168, pero que se refieren a países concretos, explícitamente. Entonces ahí ya, claro, el espectro se reduce bastante, porque si uno mira la literatura que hay, automedicación, en estas bases de datos académicas, no necesariamente tiene un referente geográfico, no es su propósito, para nada. Es más, puede estar mirando, por ejemplo, automedicación con antibióticos, un tema típico ahorita, especialmente con la pandemia, o automedicación en un gremio específico, pero no por el país, no es el propósito del país. En cambio acá, lo que nos sirvió el robot justamente es a detectar aquellos estudios que eran específicos explícitamente de automedicación por país. Y aquí aparece el tema de las frecuencias, que es lo que tú preguntaste inicialmente. Aquí presento disculpas porque el orden, esto le pedía a Daniel que me lo ordenara, esta es la primera versión del mapa. Aquí aparecen las frecuencias. De hecho, es curioso porque los países donde aparecían más frecuencias de estudios con una mención explícita del país eran estos dos, que son Irán y Pakistán. No sé exactamente por qué, tienen una frecuencia bastante alta. También India, que tenían 16. India, de hecho, tiene mucho más. En Asia hay una gran cantidad de estudios de la prevalencia de automedicación mencionando explícitamente el país, pero en general el tema es bastante distribuido. Y nuevamente se aprecia esta distribución que no está concentrada en aquellos países donde más se hace investigación, donde más se hace ciencia. Es decir, el tema no está concentrado de forma metropolitana versus periférica, como suele ser en muchos campos de conocimiento. Realmente aquí se trata de algo muy global en términos de investigación. Y desde nuestra perspectiva es una señal de la universalidad del fenómeno, por lo menos para la especie humana. Ahora, el tema va a ser cómo explicar eso, qué significa eso, qué significa esta cuestión de la universalidad que puede tener muchos sentidos. Bien. En primer lugar, para tratar de explicar este panorama global, universal, desde la psicología, por lo menos se ha enfatizado mucho el rol de procesos psicológicos como el aprendizaje y también en la cultura, ¿no? La automedicación humana es un producto de aprendizaje y cultura, es un producto aprendido y cultural. La automedicación humana está sustentada en un conocimiento lego de los medicamentos y sus efectos, lo que hemos denominado en el observatorio una folk pharmacology. Todas las personas, independientemente de ser o no médicos, de ser o no farmacólogos, tenemos un conocimiento sobre agentes farmacológicos y sus efectos. Así puede ser muy cuestionable desde un punto de vista científico estricto o de evidencia. Lo tenemos. Y eso sí que se ha visto en esta época de pandemia. Ahora todo el mundo es experto en COVID-19. Hasta ahora se empiezan las primeras vacunas, los medicamentos a duras penas han acabado sus estudios clínicos, pero todo el mundo desde el 11 de marzo ya tenía clara la cura. Todos sabían qué aplicar, todos tenían claro eso. Todos aplicaron su folk farmacología. Además,
es muy importante esto. Además de aprendido, se trata de un comportamiento cultural, es decir, un comportamiento compartido por miembros de diferentes colectivos. Hay unos mecanismos de transmisión masiva para esto, para lograr que esto sea una realidad, como el caso de la publicidad. La publicidad masiva de marcas de medicamentos como esta puede fortalecer, de hecho, culturas de automedicación. También la publicidad más personal, el word of mouth, el rumor, el voz a voz, también es un poderoso agente que convierte el comportamiento de automedicación en un comportamiento cultural. Jaime, ¿cuánto tiempo disponemos? ¿Cuánto tiempo falta? Bueno, normalmente termina a las 11:30. Está planeado como hasta las 11:30 y son en este momento, faltan 5 para las 11. Ok, perfecto. Entonces, vale. Aquí ya, digamos, teniendo en cuenta esta primera forma de explicación o primer abordaje de explicación de la automedicación en términos globales, estos mecanismos de aprendizaje y cultura están claramente presentes en los humanos. Miremos ahora qué es lo que sucede con otras especies. ¿Se dan estos mismos mecanismos? ¿Qué es lo que sucede? Porque también el examinar otras especies, especialmente desde un punto de vista evolutivo, nos puede dar pistas para entender mejor el comportamiento de automedicación humana. ¿Ustedes se acuerdan que uno de los cuestionamientos que tenía de la definición oficial de automedicación era que hacía referencia a los humanos? Entonces aquí nos preguntamos, bueno, ¿y solo los humanos se automedican? Pues resulta que no. Resulta que los animales también. Muchas especies han exhibido no solo, digamos, registros anecdóticos, sino ya en investigación muy sistemática, formas claras, evidentes y diferenciadas de automedicación, de uso de agentes farmacológicos de la naturaleza para fines que no son, por ejemplo, nutricionales, sino que son fines de eliminación de síntomas o enfermedades que tienen los individuos o su progenie. Aquí estoy presentando a una persona que considero un líder mundial en el área, un pionero, y también digamos, siento una obligación también de hacerlo, porque es una persona que en el observatorio nos ha ayudado muchísimo. Él ha sido, por ejemplo, revisor de artículos que hemos sometido. Ha sido una persona magnífica, yo estoy muy agradecido con él, el doctor Michael Hoffman, de la Universidad de Kioto, en Japón. Él es de origen norteamericano, pero está radicado hace muchas décadas en Japón. Él tuvo su línea de investigación principalmente con primates. Hace varias décadas, aquí esta foto, por ahí los años 70, es muy bonita, con un mono en Japón, muestra lo que él efectuó inicialmente, que fueron estudios de corte naturalista. Él es un biólogo, un etólogo de la automedicación, y en ese sentido, más que experimentos como hacemos los psicólogos, lo que él ha hecho siempre son estudios de campo. Entonces él se va a las selvas en Asia, también en África, hizo muchos estudios en África. Incluso en África encontró él una cosa bien interesante que da una pista también sobre la conexión entre automedicación animal y humana. Encontró especialmente en ciertos sitios del centro de África donde conviven grupos de grandes primates, ¿no? Por ejemplo, gorilas, chimpancés y etnias locales, encontró un intercambio de conocimiento o de farmacognosia por vía de observación o de imitación de comportamientos interespecie. Eso es una cosa realmente fascinante. O sea, un cruce de etnobotánica y automedicación animal. Los humanos aprendían
las etnias locales aprendían lo que hacían estos primates, pero también los primates observaban a los humanos. Entonces, esto muestra que el tema del aprendizaje y eventualmente de la cultura también puede estar presente en otras especies. Y esto genera algo muy importante en el planteamiento de la universalidad de la automedicación, y es que ya no es solamente el tema de que si hay automedicación en los humanos de Australia y de África y de Asia, es que ahora estamos hablando de una universalidad de un carácter distinto, que es la universalidad de la evolución, de la biología, de las especies, de la historia natural. Eso es incluso un universo muchísimo mayor, es una universalidad mucho mayor. De hecho, ya en los últimos años se han venido haciendo unos hallazgos muy impresionantes que muestran la amplitud que tiene este comportamiento, no solo dentro del panorama de las especies actuales, las especies que viven actualmente, sino en la historia filogenética. Aquí tenemos una imagen de Jaap de Rode, que es un investigador de origen holandés de la Universidad Emory, en Atlanta, Georgia. Y él, así como Hoffman, digamos, fue como el pionero de la automedicación animal, de Rode ahora se ha posicionado mucho con el tema de la automedicación en invertebrados. Ojo, invertebrados. Es una cosa que todavía mucha gente le sorprende. Comportamientos de automedicación en invertebrados como mariposas, como Drosophila, la de la fruta, que es muy conocida en ciencia, o estos gusanos, ¿no? O sea, animales que son, entre comillas, mucho más sencillos, pero también mucho más antiguos, muchísimo más antiguos en la historia evolutiva. Y por supuesto, los vertebrados y por supuesto los mamíferos. Entonces, aquí ya, en estos últimos años, ya ha saltado a la palestra de la ciencia el tema. Este artículo en particular de Rode es una sección especial de la revista Science dedicada a Animal Self-Medication, con ese título, ojo, Animal Self-Medication. Por eso también es que hemos conservado el concepto de self-medication en la medida en que sigue siendo como el referente común en la literatura científica. Y aquí lo que vemos es que la automedicación es un producto de la evolución biológica, vigente y con historia filogenética. Y en ese sentido, aquí se plantea una nueva universalidad que está en este momento dibujándose. De hecho, creo que lo que debe estar generándose pronto, quizá creo que es algo que se podrá ver en esta década que está iniciando, es el cladograma en términos de biología evolutiva, el cladograma de la automedicación. Y estas fotos aquí creo que ya empiezan a dar una pista. Esto es de Rode precisamente. Aquí dice tipos o targets o metas de la medicación, puede ser a sí mismos, pero también puede ser a la progenie, ¿no? Como sucede en estos casos apasionantes de las moscas de la fruta o de las mariposas monarcas que protegen, por ejemplo, sus huevos con ciertas sustancias venenosas para que no sean atacados por parásitos. Y esto puede tener un fin, ya sea profiláctico o terapéutico. Entonces, fíjense que ya se está visualizando una descripción muy sistemática de este comportamiento, y es mi convicción que esta taxonomía debe enriquecer sin duda a la automedicación humana, al estudio científico de la automedicación humana. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el drama aquí? Y es que yo aquí estoy hablando de digamos, de estos hallazgos y de estas literaturas, pero resulta que
estas personas, estos biólogos evolutivos que estudian la automedicación animal, como de Rode o Kaufman, están como en un nicho de investigadores, de biólogos, de científicos básicos, que están aparte, alejados y prácticamente no se comunican con toda esa otra masa de la que hablé inicialmente, de científicos de la salud, precisamente los autores de estos estudios humanos, que suelen ser médicos, enfermeros, farmacólogos, farmacéuticos, que no se comunican, no citan, eventualmente no conocen toda esta otra, todo este otro espectro apasionante de la automedicación animal. Entonces, son dos comunidades que están aisladas, pero desde el observatorio las vemos claramente con nuestro cantalejo, a veces decía, de poco alcance, los alcanzamos a ver. ¿Sí? Ahí están, esos dos grupos por aparte, pero que deberían conectarse porque tienen discursos que son realmente complementarios. Por un lado, la comprensión de la automedicación humana y pues claro, con todas sus motivaciones aplicadas en el campo de la salud. Pero esta también es supremamente importante, investigación básica para entender este comportamiento desde una perspectiva evolutiva, con una agenda darwiniana, ¿no? Entonces, esto lo quiero presentar conjuntamente hoy. Y aquí entonces se plantea ya en este ámbito de investigación básica de los biólogos, de los etólogos, el tema de la universalidad, ¿no? ¿Cómo se explica esto? ¿Qué hace que este comportamiento se haya digamos, esparcido tanto? ¿Qué mecanismos tiene? Como todo comportamiento, justamente aparecen clásicos mecanismos de genética versus plasticidad. Esto es algo que es común en ciencias del comportamiento. Quienes nos interesa las ciencias del comportamiento, nos vamos a chocar siempre con este debate, con este, entre comillas, debate, realmente no es un debate, es más una interacción que hay que entender. ¿Cómo interactúan la genética y la plasticidad en este comportamiento en particular? Aquí, al respecto, traigo a colación un número maravilloso que se lo recomiendo muchísimo, de la revista The American Naturalist, en 2014. Estaba dedicado al tema de la ecología, la enfermedad y la evolución. Un simposio muy bonito en el cual también se tocó el tema de la medicación animal. Aquí creo que sigue muy bien la recomendación de Jaime y plantea, en vez de animal self-medication, sigue el término medication, ¿no? O sea, la categoría más general. Pero en animal medication discute cómo digamos, la genética, las respuestas genéticas fijas están encontrándose, interactuando con la plasticidad fenotípica. Y esto creo que es algo que está presente en todas las especies, incluso la humana. Pero en el caso de la especie humana es algo que no ha sido planteado explícitamente y es algo que, en mi opinión, debería plantearse. Hay que hacerlo y es una agenda de la cual hablaré al final. Sin embargo, pues estos investigadores pues, que se mantienen en su nicho, estudiando diferentes especies, como en el caso de Rode, estudiando los insectos, particularmente mariposas monarca, moscas de la fruta, entre otros modelos. Entonces, puede estudiar de forma más sistemática esa interacción de genética y plasticidad. En el caso de la plasticidad, hay algo muy interesante y es que ya hay evidencias acumuladas. Una de las primeras fueron obtenidas por Michael Hoffman en primates de culturas animales.
¿Qué significa el término cultura? En este caso, como lo había mencionado previamente, se trata de un hábito o costumbre compartida por un grupo particular y solamente ese grupo, y lo diferencia de otros grupos. Esas diferenciaciones de cultura animal ya se han logrado visualizar desde hace muchas décadas en diferentes ámbitos de comportamiento. No sé si ustedes sepan de los estudios pioneros de los macacos que lavaban papas por allá en una isla de Japón, por allá en los años 60. Esos fueron los estudios pioneros por los primatólogos japoneses que hicieron de hecho una gran escuela. Ahí empezó toda una agenda de investigación muy interesante sobre culturas animales que en la actualidad ya se ha sistematizado bastante. Y resulta que esas culturas animales también abarcan el comportamiento de automedicación. Aquí en particular les comparto un estudio que es mi favorito, digamos, en el sentido de el que más aprecio, es haber participado, esto fue en el contexto de mi año sabático en la Universidad de San Paulo. Tuve la oportunidad de conocer el trabajo de Aline Gasco, una bióloga que se estaba doctorando en Ribeirão Preto, en la Universidad de Sao Paulo, bajo la dirección de Patricia Ferreira Monticelli. Resulta que Aline y Patricia se acercaron a mí luego de haber dado al seminario precisamente del doctorado de psicobiología de la USP, justamente un grupo como este, pero en la Universidad de Sao Paulo. Di una conferencia sobre automedicación animal, esto fue en el año 2016. Y Aline se acercó a mí después de la conferencia y me dijo, profesor, yo tengo unos videos que me gustaría mostrar, pero nosotros no habíamos visualizado el concepto de automedicación. Sí el de cultura, pero no el de automedicación. Eso me pareció muy interesante, porque este grupo de biólogos, de etólogos, ya digamos, son muy cautos en su uso de conceptos, tienen su propia ortodoxia y son bastante cuidadosos en el uso de términos, lo cual está muy bien. Sin embargo, cuando estuvimos analizando los videos de estos coatíes en una isla en el sur de Brasil, en el estado de Santa Catarina, me quedé, digamos, sorprendido de ver una evidencia, en mi opinión, por lo menos una evidencia muy clara de cultura de automedicación. No lo había visto, ¿no? Siempre había tenido noticia de automedicación en un sentido de comportamiento más individual, pero no de un comportamiento transmitido a un grupo, pero y además, ojo a esto que también lo encontró Aline, y es transmitido por lo menos a una generación. Es decir, que te genera una tradición, lo que se denomina en antropología una tradición. Esa transmisión a lo largo, por lo menos, de una generación. Eso también es un componente importante de lo que se denominan culturas animales. No solamente una imitación fortuita, sino es una imitación sistemática dentro de un grupo específico, ¿no? Este artículo justamente fue revisado por Michael Hoffman. Él fue el par revisor del artículo, nos hizo muchísimas observaciones, nos ayudó muchísimo. Por eso decía que estoy súper agradecido. Y esto nos lleva desde el observatorio a plantear que la universalidad y puede incluir no solamente a los humanos y a las especies animales, sino que la universalidad también está en los mecanismos. Es decir, que la genética y el aprendizaje y la cultura están presentes, pueden potencialmente estar presentes en todas las especies. Ya ahora a la fecha, ya no hay solamente este reporte. Incluso de Rode, en el caso de los invertebrados, también ha encontrado transmisión en grupos específicos. Eso quiere decir que es cuestión de tiempo. Una vez se hace el hallazgo inicial,
es cuestión de tiempo que empiecen a visualizarse casos, por ejemplo, de culturas de automedicación en diferentes especies, vertebradas o invertebradas, ¿sí? Cuestiones genéticas claramente diferenciadas. Aquí las cuestiones genéticas se ven mucho más claras en las especies más antiguas y más sencillas. Don Andrés, ¿Sí? Perdón, ¿le podría hacer una pregunta? sí, perdón, ¿quién habla? Marcelo, yo soy del centro también. Hola, Marcelo. Claro, habla, por favor. Eh, no, te quería preguntar más que todo sobre este estudio que hicieron con los coatis, Sí, cómo pudieron diferenciar como transmisión social, o sí, sea, como... sí. Ya, es que Sí, justamente quiero mostrarte ok, un ya lo... video. No, nada más le iba a decir de esta transmisión donde hay copiado entre individuos de aprendizaje, Sí, de autoaprendizaje, ¿verdad? yo Es te como digo, lo que a veces es difícil de por demostrar. supuesto. Mira, aquí el mecanismo básicamente es de transmisión de individuos más viejos a más jóvenes. Ah, en el anexo de este artículo, que está abierto, tiene un video en YouTube que fue elaborado por Aline Gasco, se muestran claramente esas conductas y su transmisión. Es decir, en este caso se trata de una automedicación tópica, es decir, una automedicación en la piel con jabón humano. Esto es algo muy curioso porque estos animales viven en una isla, están aislados, lo cual también nos da una certeza de cultura porque eran animales aislados en una isla pequeña al frente de la ciudad de Florianópolis, que es la capital del estado de Santa Catarina. En esa isla hay un centro vacacional y en la parte de atrás del centro vacacional pues están todos los dispositivos de aseo. Ahí estaban jabones. Resulta que hace por lo menos unos 50 años, según reportes, digamos, de las personas que viven allí, que fueron entrevistadas por Aline, ya algunos coatíes se aproximaban a robarse los pedazos de jabón y a frotárselos en sus zonas húmedas, por ejemplo, las zonas genitales, y esto tenía en ellos un claro efecto tópico, especialmente contra las garrapatas. Es decir, es una forma de automedicación por las garrapatas y por supuesto el jabón no es comestible, o sea, no se trata de un consumo, digamos, nutricional y también en ese sentido la función de automedicación puede ser claramente diferenciada. Entonces, lo que hizo Aline, después de muchas horas de filmación y recogiendo testimonios de lugareños, fue poder demostrar que hubo por lo menos una generación de transmisión de esos comportamientos de individuos más viejos a los más jóvenes. Entonces, los más viejos, por ejemplo, cogían el jabón y lo frotaban en las partes de piel más cálidas de los más jóvenes, hasta que llegaba un momento en que los más jóvenes lo hacían por sí mismos. Aquí tengo... Ay, gracias, Jaime, qué buen detalle. Muchas gracias. Me imagino que es ese, lo acabo de encontrar en internet, que dura es un video de 8 minutos en el que más o menos Sí, ahí se muestra. podemos ver un pedacito. Aquí está, este es el centro vacacional. No tiene el fregado, digamos, cómo se fregan este jabón. Aquí está la forma como ellos se autoadministran el jabón. En este caso, en la cola y en estas zonas que son más húmedas y más cálidas y que tienen la probabilidad mayor de alojar garrapatas. Solamente entonces se friegan el jabón. Una cosa importante aquí que también hizo Aline, ella fue muy cuidadosa en este estudio, de hecho fue su tesis doctoral de la Universidad de Sao Paulo, fue corroborar que no hubiera
este tipo de culturas en grupos de coatíes cercanos. Entonces ella estuvo averiguando en los sitios donde hay colonias de coatíes cercanas, incluso llegó hasta a los coatíes que están en las cataratas de Iguazú. No sé si ustedes conozcan, en las cataratas de Iguazú hay unas colonias de coatíes que tienen culturas de robar comida. Ellos se especializaron en robarle comida a los turistas. Obviamente... Aquí tienen la misma cultura. Exacto. Bueno, en Costa Rica debe haber también, ¿no? Pero Sí. aquí en los de Santa Catarina, estos no tenían esa cultura, pero sí está muy curiosa automedicación tópica con jabón para quitarse garrapata. Aquí ustedes ven ya un comportamiento más social pegado de unos a otros. Bueno, y voy a adelantarme un poquito. Ella, me refiero a Aline, pues tomó muchísimas muestras. Vuelvo aquí a la presentación original. Muchas horas de grabación, un estudio etológico, un estudio de campo, mucho seguimiento en bitácoras, entrevistas, etcétera, hasta que llegó a la conclusión de que sí se trataba de una cultura. Lo que ella no tenía contemplado, digamos que fue un poco el aporte que le hice, afortunadamente, fue el tema del concepto de automedicación animal. Eso no lo tenían contemplado y enriqueció, definitivamente le dio un vuelco conceptual a esta tesis. Entonces, fue un caso de cooperación muy bonito y finalmente pues, se publicó en el International Journal of Comparative Psychology. Entonces, aquí vemos que el tema del aprendizaje y la cultura también puede verse en otras especies y no es exclusivamente humano. Bien, sin embargo, queda una agenda pendiente, que es, bueno, y en el caso de los humanos, ¿dónde está el tema fijo? El tema genético, eso nadie lo ha tocado. ¿Dónde está la etología? Volviendo a la especie humana, ¿será que toda la automedicación es producto del aprendizaje y la cultura? Nos cuesta creerlo, porque detrás de la plasticidad conductual está siempre la genética, pero en el caso humano no se conoce. Es como una gran caja negra, por lo menos para este comportamiento. Yo sé, y pues de hecho sé que el misma UCR, el mismo Centro de Neurociencias han hecho unos avances muy interesantes en genética para otros tipos de comportamiento. Pero en este caso, creo que es toda una agenda pendiente. La etología de la automedicación humana deberá estudiar conductas propias de la especie, que no son aprendidas y que son transmitidas genéticamente. Finalmente, para tener un panorama completo de la automedicación humana, será necesario conocer la interacción particular entre genética y aprendizaje, así como se ha hecho con otras especies. O sea, lo que muy juiciosamente han hecho los biólogos y los etólogos, como de Rode, como Michael Hoffman y sus discípulos, eso mismo debería hacer la gente que estudia automedicación humana. Porque si no, vamos a tener siempre un panorama incompleto. En ese sentido, creo que ya hay un paso muy interesante. A propósito, esto también lo he podido visualizar con la ayuda de ResearchGate. He podido conocer a esta investigadora magnífica, Karen Hardy. Ella es una paleontóloga de origen inglés, que es profesora actualmente en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Karen Hardy se ha especializado en paleomedicina. Ella ha aprovechado la enorme riqueza de descubrimientos que se han hecho, especialmente de homínidos en el norte de España,
todos los descubrimientos de neandertales en el Sidrón, que ha sido una fuente inagotable para entender muy bien la filogenia del género Homo, especialmente Neandertal, de hace 49.000 años. Uno de los hallazgos más interesantes y apasionantes es que ella ha hecho a partir de cálculos dentales en los cráneos de los neandertales, ha encontrado restos de sustancias medicinales de forma, digamos, diferenciada de alimentos, ¿no? Perdón. Uy, se me saltó aquí una... Perdón. Ahora sí nos pusiste música. De Aline. Ahora sí, vuelvo con Karen Hardy. Bueno, usted ya está anunciando el final de la presentación. Hardy, como les digo, encontró evidencias del uso de plantas medicinales en el cálculo dental de neandertales. Esto, que parece algo muy sencillo, es muy significativo, en mi opinión, para construir la etología de la automedicación humana, porque nos permite hablar de transmisión. ¿Cómo se transmitió esa paleomedicina, ese conocimiento de fármacos, esos comportamientos de uso de fármacos naturales a los humanos contemporáneos? Ya estaba presente en los antecedentes más inmediatos del género Homo. Y por supuesto, esto tiene que llegar por un mecanismo genético en principio, ¿no? Aunque, ojo, porque también ustedes saben, de pronto en los hallazgos de las últimas décadas hubo coexistencia de los Homo, por ejemplo, el Homo neandertal y los Homos contemporáneos, sapiens y otros Homo, parece ser que coexistieron. Entonces, eso puede dar eventualmente, es muy difícil de probar, pero podría haber eventualmente un mecanismo también de observación. Eso es una hipótesis muy arriesgada, pero en principio lo más cauto sería decir básicamente una transmisión genética a partir de los orígenes comunes hasta que llegara a los humanos contemporáneos. Entonces, la paleomedicina aquí la planteamos como un primer paso en esa exploración que hace falta para comprender la automedicación humana, que es esa parte genética. Porque el énfasis, como he venido diciendo, es muy fuerte en aprendizaje y cultura y pareciera como que lo demás no existe y de pronto es toda una caja de Pandora. Bueno, entonces, aquí las fuentes que he usado para esta conferencia y les agradezco mucho, aprecio mucho sus preguntas y comentarios, comenzando por los que ya me han hecho muy interesantes, pero por supuesto podemos seguir la conversación. Muchísimas gracias, Andrés. Voy a aprovecharme yo para hacer yo un par de comentarios, preguntas. Son los siguientes. Bueno, yo insisto en mi primer comentario, en el comentario que nos estamos agarrando a una palabra que está condicionando toda su definición, pero sí, eso nada más por ahí. Me parece muy importante dos cosas que has hablado a lo largo de toda la presentación. Una, hay dos mundos aparentemente distantes que no lo son, y eso también hemos tratado, y Marcelo, que fue uno de los que hizo la pregunta de los coatíes, es biólogo, yo soy biólogo, y uno de los grandes retos, increíble, que siga siendo un reto, es que la biología y la psicología conversen un poco más. Y no solo conversen, sino que vean que tienen un montón de puntos en común, y claro, otros que no tanto, pero yo creo que nos hemos centrado en aquellos que son diferentes y entonces hemos creado nichos diferentes. Y por eso me parece que estos puntos de confluencia son fundamentales para entender que estamos hablando muchas veces de lo mismo
y no queremos tratar de compartir nuestras ideas con alguien que no se formó con la misma carrera. Y yo digo, suena raro. Entonces, me parece que es muy importante este tipo de conversación multidisciplinaria, no solo en el papel, sino en la realidad. De Entonces, eso acuerdo. me parece fundamental. Después me parece que en los temas que tocas normalmente siempre hay mucha posible controversia con la psicología clásica, con la antropología, con la sociología incluso, en la que habla uno de cultura animal, ¿verdad? Eso de cultura animal, hay mucha gente que se le paran los pelos, a mí ya no tantos, Totalmente. al hablar de una cultura animal cuando parece que la definición de cultura era una definición humana, de una característica fundamentalmente humana. Y cuando vemos que empezamos a hablar de cultura animal y que incluso hacemos estudios de automedicación en invertebrados, sigue parándosenos el pelo y diciendo, no, 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 si nosotros somos el centro. Y me parece mentira que en el 2021 sigamos teniendo una posición homocentrista en la ciencia. O sea, eso lo podía Todavía. entender, sí, lo podía entender en la Edad Media y tal vez inicios del Renacimiento, pero, pero ahora, ¿verdad? Y que eso se mantenga y sea el eje central de muchísimas escuelas de psicología incluso. Y lo que es interesante es que en las escuelas de biología creemos que los humanos no son animales. Entonces, los biólogos no estudian al humano. Eso les toca a los antropólogos. Entonces, resulta que entonces creamos antropólogos por un lado, biólogos por el otro, psicólogos por el otro, cuando en realidad no existen esos límites. Y eso me parece que es fundamental para romper todo este tipo de discusiones que a veces se vuelven como una cuestión solo de definición y entonces yo soy psicólogo y para mí es esto. A mí me dicen que soy ecléctico y yo creo que me voy a morir y ojalá en mi lápida, si es que hago alguna lápida mía algún día, es sí, soy ecléctico. Porque creo que tenemos que compartir saberes y no solo pelearnos por los que creemos que somos mejores. Entonces me parece que las cosas que haces tratan de romper esos límites que llevamos años teniendo y me parece muy importante. Entonces, una de las cosas, y aquí termino, nada más era porque un comentario general era al respecto de esto, es cuando uno habla de automedicación, normalmente tiende a pensar en algo negativo. Es decir, tiene como un componente de cómo que automedica, cómo es que se automedica, ¿verdad? Suena como que me están regañando por eso, Sí, ¿verdad? Entonces, sí, hay que trabajar mucho en cómo desmitificar lo que quiere decir una automedicación y que no necesariamente es negativo. Pero muy aquí hay bien. un problema gremial. El problema gremial es que los médicos quieren, y farmacéuticos y relacionados, y aquí tenemos en dos estudiantes de farmacia en el público, y es, cada uno quiere proteger su propio nicho. Ah, no, hombre, para que usted pueda automedicarse tiene que ir al médico. De hecho, está en la palabra, automedicar, vaya al médico. Pero tiene que consultarle al farmacéutico, si no, ¿de qué viven? Solo vender, no, eso lo puede hacer un vendedor. Entonces, también hay un problema gremial en toda esta definición, en toda la mitificación de lo que la automedicación significa, ¿verdad? Entonces, son dos cosas culturales de años que venimos arrastrando que tenemos que también pensar que van a ser difícil el desmitificar la automedicación. Y es, no, los médicos quieren que hasta para reunirme y tomar café los consulte. ¿Será que puedo tomar café? ¿Y qué dosis? ¿2 tazas o una? Entonces, ¿verdad? Todas esas cosas hacen que el tema se convierta en una cuestión también gremial. Y eso es lo que Excelente. quería decir y ya las preguntas que hice las tenía. Ya... Te agradezco mucho porque sí ha sido mi intención romper todos esos límites. Soy un convencido de eso, pero sé que se tocan muchos callos. El año pasado, por ejemplo, en las conferencias que di con el Colegio de Psicólogos de Costa Rica, tenía un antropólogo al frente y yo le estaba hablando de automedicación animal y, o sea, casi se sale de la conferencia. Pero no, fue afortunadamente muy decente y respiró y siguió conversando conmigo sobre el tema. ¿Cómo es eso? Por lo menos, ¿no? Se dio el lujo de decir, ok, a ver, ¿de qué está hablando usted? ¿No? Pero mira, en este momento, si tú examinas la literatura actual que hay sobre
culturas animales de todo tipo. Es impresionante, ¿sí? Ya tienen líderes en el área, ya tienen mucha investigación en biología, en etología, en ecología. Ya es una agenda casi que vieja. El asunto ahora es que está trasladándose, está ampliándose hacia los invertebrados. Es fascinante porque entonces está completando el cladograma, ¿no? Es muy bonito. Y eso también tiene que darles un mensaje a los psicólogos, porque o sea, los humanos también somos genética. O sea, los humanos también no somos solo aprendizaje. O sea, las ciencias sociales nos han metido insistentemente este cuento de que somos una trascendencia de la cultura y el aprendizaje. O sea, eso es un medio mágico religioso, sinceramente. O sea, si aquí hay gente de ciencias sociales, que me perdonen, pero o sea, yo no puedo imaginarme aprendizaje sin genética. Las dos cosas están juntas. Cualquier comportamiento tiene una interacción de ambos componentes en todas las especies, ¿no? Y automedicación, por supuesto, no va a ser la excepción. Y tiene una función muy importante en el contexto de la biología evolutiva. Imagínate la utilidad que tiene. Pero incluso también puede darnos pistas para entender estas variaciones de motivación también, ¿no? A partir de mecanismos de variación, eventualmente. Creo yo que se pueden visualizar esas mutaciones conductuales, por decirlo de algún modo. Entonces, sí, aprecio mucho que entiendas como el espíritu que hay detrás de mi presentación es romper límites. Y todavía estamos con el antropocentrismo de la Edad Media. Todavía, incluso en el medio académico. Es una lástima, pero bueno, hay que seguir trabajando y esperemos que los jóvenes sigan trabajando en ese sentido, sea cual sea lo que quieran fortalecer. Yo lo que creo es que hay que ser crítico y no solamente comerse la información tal cual nos llega, sino tratar de analizarla y crear sus propias conclusiones. Yo creo que a veces nos comemos demasiado fácil lo que nos venden en el supermercado. Exacto. Entonces, no sé. Sobre el tema de, perdóname, quiero mencionar algo importante y es que lo que dices de la cuestión gremial, claro, eh, los médicos en todo el mundo, pues, obviamente van a proteger esa potestad. Es una cuestión de poder de un gremio, ¿no? Sin embargo, la automedicación actual humana se ha extendido tanto que digamos, el problema ya deja de ser el problema gremial para nosotros, sino el tema es cómo los humanos debemos entender el medicamento para poderlo consumir de forma más responsable. Y ese es un esfuerzo enorme de intervención que estamos haciendo. Porque ya los medicamentos están ahí a la mano. Los podemos conseguir por internet, por el mercado negro, o en la esquina, o los tenemos guardados en nuestra botica. Entonces, el asunto es cómo poder conocer mejor ese medicamento para que no nos intoxique y no nos muramos por ese consumo. Por ahí Mijail tiene una pregunta. Creo que Odir, Mijail, no sé cuál estuvo primero, la verdad. Bueno, vamos a hacer por orden de edad. Mijail va a Odir primero, así. Sí, Odir. Ok, del más joven entonces. Sí, del más joven. Sí, No, Odir es un chiquillo, sí, sí. No, Sí, no, sí, no. por eso. Buenos días, don Andrés. Nosotros nos conocimos en el 2015 en Armenia, en la conferencia latinoamericana de psicología. No sé si Qué bien. por ahí nos vimos. Yo fui invitado por la revista, la revista Psicología, pues también iba en representación de la revista costarricense, con Alfonso Villalobos, que me había solicitado que fuera. Entonces por ahí nos conocí, pues lo conocí, sí. La consulta es la siguiente. En la caracterización de automedicación y que ustedes la amplían incluso para cuestión de otros tipos de propósitos, como por ejemplo es el de la recreación, ¿están ustedes interesados porque en entrar en la parte de las adicciones? Porque precisamente, digamos, algunos fármacos o medicamentos no tienen los componentes que producen adicción, pero otros sí.
Y aquí pues también es toda otra línea de investigación que ha estado muy separada, ¿verdad? De precisamente estos elementos que hemos conversado. ¿Están ustedes también interesados en la autoadministración de drogas que pueden ser, pues, que pueden producir adicciones? Absolutamente, Odir. Es más, una de las dos conferencias que di el año pasado en el Colegio de Psicólogos de Costa Rica fue sobre la crisis de los opioides en Estados Unidos y cómo la estábamos analizando desde el observatorio. Es una de las pandemias vigentes. O sea, no solo tenemos la pandemia COVID-19, todavía otros cuadros que siguen siendo pandémicos desde la OMS, como el VIH, la resistencia microbiana a los antibióticos y la crisis que ya es global de los opioides, que antes estaba solo concentrada en Estados Unidos, luego Norteamérica, pero ahora es una crisis global. Entonces sí, nos interesa y muchísimo, y por supuesto tiene todos los componentes, digamos, de análisis que hemos hecho a los otros comportamientos de automedicación. Es decir, lo vemos también desde las perspectivas de motivación. Vemos fundamentalmente pues una motivación recreativa y evasiva. Y con el drama, pues, de que se trata de una sustancia que es altísimamente adictiva y que ha estado generando una aceleración de muertes en los últimos años que es impresionante. Ok, no, muchas gracias. Esa era la consulta. Ustedes, muchísimas gracias por tu pregunta tan pertinente. Don Mija. Mijail. Hola, Andrés, yo soy Mijail, yo también trabajo en el Centro de Investigación en Neurociencias. Yo soy psicólogo, pero trabajo con ratas. De hecho, excelente. En mi corta carrera todo ha sido con ratas, pero precisamente en ese sentido me surgía una pregunta que tal vez sea demasiado abierta, pero igual se la quiero hacer. Y es que usted mencionaba o mencionó en varias ocasiones que debería haber un sustrato genético, biológico en todo esto de la automedicación. Que humana. Evidentemente, sí, humana, animal en general. Más en bien general. La pregunta, en general, sí, la pregunta es si usted considera que hay un sustrato específico para estos patrones de comportamiento o si más bien son otros sistemas biológicos los que contribuyen a la adopción de conductas asociadas con el consumo de sustancias con fines ya sean medicinales o con algún tipo de beneficio para la especie. Esto lo pregunto también por lo que usted mencionaba sobre el asunto de la transmisión genética entre homínidos en este tipo de comportamientos, ¿verdad? Principalmente por lo último que usted decía sobre el hecho de que hay evidencia de la coexistencia entre diferentes tipos de homínidos y también evidencia sobre la transmisión tecnológica entre, por ejemplo, neandertalensis y Homo sapiens y también entre otras especies. Y en animales también, como usted mencionaba, hay evidencia de la transmisión cultural, ¿verdad? Eso sí. Entonces, la pregunta va como por ahí, como ¿cree usted que este tipo de modelos de aprendizaje, probablemente operante, instrumental, estén basados sobre sistemas de otro tipo, no necesariamente específicos para la automedicación, o usted sí considera que tiene que haber algún tipo de fundamento biológico fuerte para estos patrones de autoconsumo de sustancias con este tipo de fines, ya sea de medicación o lúdicos? Por ahí va un poco mi gran consulta. Bueno, Mijail, yo creo que toda la agenda está abierta, es decir, no solamente la automedicación para fines recreativos y que eventualmente se puede convertir en una conducta adictiva, sino todo el espectro de conductas de automedicación, incluso aquellas que no son adictivas. El hecho de que no sea una conducta adictiva no significa que no tenga una base, que no pueda tener algún sustento genético. Otra cosa es que esté siendo invisible o poco claro o disperso en múltiples mecanismos, ¿sí? Por supuesto, aquí no hay una relación 1-1, sabemos, de genética y conducta. O sea, gen y conducta no, para nada es una relación 1-1. Y en ese sentido, toda la agenda está abierta. Y además tú has mencionado algo que es importante, y es que
parte de la agenda es no solamente comprender esa base genética, sino es cómo interactúa esa genética con el ambiente, ¿no? Que ahí está la parte de flexibilidad, de aprendizaje y de cultura. Ese es el gran reto. El gran reto, en mi opinión, para el humano, para la automedicación humana, es entender la interacción del aprendizaje, la cultura y la genética para la comprensión de ese comportamiento. Me parece que eso ya está bastante avanzado con otras especies, precisamente gracias a que tienen paradigmas experimentales claros. Muchos de ellos justamente son operantes, ¿no? Estos biólogos se han aprovechado muy bien de todo lo que la psicología experimental les ha brindado desde el laboratorio, las cajas de Skinner y procedimientos de reforzamiento, procedimientos de condicionamiento clásico. Todo esto se les ha convertido a los biólogos en un enorme repositorio metodológico para estudiar sistemáticamente el comportamiento, ¿no? Entonces, yo creo que la agenda está abierta y toca mirar cuáles serían como los pasos para generar paradigmas experimentales sistemáticos, para generar líneas de investigación concretas. Porque, digamos, lo que yo he hablado son como las generalidades, pero para que esto pueda avanzar significativamente requiere generar paradigmas experimentales concretos, como por ejemplo el modelo de la mosca de la fruta, o ratas en cajas de Skinner, que es lo que supongo has hecho tú, que también yo he hecho, yo también he tenido esa formación, ¿no? Pues yo me he formado con modelos animales, desde pregrado hasta el doctorado y postdoctorado, puro laboratorio animal, ¿no? Por eso mismo tengo esa, digamos, como esa sensibilidad y ojalá de pronto, Mijail, si me ayudas a pensarlo, estaría interesante. ¿Sí? ¿Cómo lograr un paradigma experimental para estudiar sistemáticamente esa interacción entre genética, ambiente, la genética y ambiente en la automedicación humana, así como se ha hecho en el caso de los animales? Sí, sí, no, más bien muchas gracias. Y definitivamente de paradigmas operantes hay un montón de cosas que uno podría tratar de adaptar con la evidencia en humanos, ¿verdad? Porque ahora yo creo que esa es la tendencia. Hubo un momento en el que queríamos en animales de alguna manera obviar lo que estaba en humanos, pero ahora en todos los modelos buscan ser lo más translacionales posibles y ahora tenemos que más bien alimentarnos de la evidencia en seres humanos para tratar de mejorar los modelos experimentales. Y definitivamente suena muchísimo, muy interesante este asunto de ver efectivamente cómo la conducta espontánea de la rata podría estar dirigiendo, facilitando, generando este tipo de conductas de automedicación que sí, que evidentemente ocurren en los modelos, por ejemplo, de autoconsumo de drogas, pero habría que también tratar de salirse un poco de lo que tiene que ver con consumo de drogas e irse a otros ámbitos no tan nocivos, sino más bien positivos. Eso sería muy interesante. O sea, de un genuino autocuidado de la salud. Eso sería buenísimo. ¿Sí? Sí, sí. Eso estaría muy bien, porque el tema de la adicción, del mecanismo adictivo, genera mucho ruido, es muy fuerte. Entonces, y aquí el punto más es entender la automedicación en sí misma más que la adicción. Exacto, exacto. Bueno, pues cuando quiera. sí, cuando ahí sacan un proyecto pasado mañana. Mañana no, porque no podemos. Sí. No, pues muchísimas gracias de verdad. Ahí estamos en contacto, Jaime. Sí, nos mantenemos en contacto y pues esperemos que el próximo año, y si tienes estudiantes, ya sé de aquellos dos que una vez me mencionaste, que quieran presentar un proyecto o algo así, en este tipo de seminarios, normalmente lo hacemos una vez por semana durante todo el año, empezando, ahora no sabemos con la pandemia el próximo año, pero este año, bueno, lo hicimos virtual. Y como ya está terminando el semestre, pues hay mucha gente que está en exámenes y hoy no pudo venir muchísima gente, pero de todas maneras lo importante era empezar y esta discusión y pues ojalá la podamos mantener en los próximos años. Y muchísimas gracias de verdad, Andrés, y estamos en contacto. Gracias a ti. Claro que sí, Jaime. Muchas gracias. Lo mismo a todas las personas aquí presentes, un grupo selecto, sin duda, de la Universidad de Costa Rica. Aprecio muchísimo su atención, sus preguntas muy importantes y ojalá que podamos tener
dar inicio a una colaboración en investigación. Pues bien, Gracias. Andrés, un placer de verdad y entonces que tengas un buen día. Y como Igualmente. dicen ahora, cuídense mucho, que toca, Cuídense. parece que es lo que toca. Bueno. Nos Muchas vemos, gracias. Andrés, muy amable. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, muy interesante.